apenas identificas una oportunidad, la tomas. La persona que se cree mucho se envenena. Emprender es ejecutar incansablemente. Never waste a good crisis. ¿Sí? Sí, es verdad. Las crisis tienen la oportunidad de cambiar todo. Y no funciona ni siquiera reemplazar algo por lo que ellos tienen con algo un poco mejor. Okay. ¿Sí? Ni siquiera con algo sustancialmente mejor. Tiene que ser exponencialmente mejor. Smaragde se quebró. ¿Sí? Y fue una experiencia increíble porque nos aprendimos muchísimo de esa quiebra. Obviamente fue muy duro. Sí, fue muy desmotivante, fue muy frustrante, mucho tiempo de trabajo. Creo que esa es la parte que hay que contar, ¿no? O sea, el emprendedor es aquel que tiene demasiada motivación de hacer algo, pero al mismo tiempo es capaz de resurgir cuando viene el momento más difícil. Ser papá es un reto más, ¿no? Es un reto de otra índole. Creo que los que nos gusta la aventura de la vida, creo que tener un hijo hace parte muy notoria de eso, ¿no? Hay emprendedores que cuentan la historia solamente desde el éxito. Antonio Navarro también la cuenta desde la construcción real, el producto, la operación, los errores, las decisiones difíciles y la ejecución diaria. Él es co-founder y Chief Product Officer de Instalib, una startup nacida en Colombia que opera en más de 30 países y maneja clientes como Walmart, Grupo Éxito, Cencosud y otros. Esta conversación no es solamente sobre startups, es sobre producto, oportunidad y cómo crear algo que realmente funcione. Hola, hoy estamos acá con Antonio Navarro. Antonio Navarro es cofundador y Chief Product Officer de Instalib. También fue cofundador de Smart Assets. Muchas gracias, Antonio, por aceptarnos la invitación. Gracias por invitarme. Vale, tenemos unas preguntas para ti. La pregunta inicial es un poco respecto a tu rol de Chief Product Officer y cómo haces para encontrar estas oportunidades en diferentes industrias o empresas, identificando las necesidades y convirtiéndolas de cierta forma en una solución. Vale, pues Chief Product Officer es digamos que la evolución a una escala mayor de un rol fundamental que es Product Manager, ¿no? Entonces hablemos un poco de qué es Product Manager, porque Chief Product Officer termina siendo pues el líder de varios Product Managers o de Group Product Managers que a su vez tienen Product Managers, okay. Pero realmente la parte fundamental es el Product Manager, ¿no? Entonces los Product Managers somos personas que nos involucramos muchísimo en entender un problema de la parte del lado de negocio, entender una necesidad, entendido el negocio como la gente de ventas, la gente de operaciones, la gente incluso de soporte, ¿sí? Y pues detrás de ellos todo lo que significa el cliente, sus flujos, sus problemas, sus necesidades, lo que le quieren lograr, ¿sí? Entonces nos obsesionamos con ese cliente, con ese problema, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí, las capacidades operativas, por decirlo así. Sí, son capacidades de diferentes índoles, ¿no? Porque pues el software incluso tiene limitaciones, ¿no? O sea, sí. A ver, lo bonito del software es que abre un espectro enorme de oportunidades para hacer una cantidad de cosas increíbles y por eso pues lo que hemos visto de empresas de tecnología en las últimas décadas, pero aún haciendo así, pues no todo es tan fácil, ¿sí? Hay que saber administrar lo técnico para que haya una comunión entre los dos. ¿Cómo logro yo cubrir una necesidad de negocio con la menor esfuerzo, con un esfuerzo razonable técnico? Okay, ¿sí? Entonces, ahí en la mitad donde estamos los Product Managers catalizando la conversación, ¿sí? Entonces, pues desde mis inicios me he involucrado en eso, ¿no? Me ha gustado mucho el problema, me ha gustado muchísimo el cliente, pero al mismo tiempo me ha parecido, he sido muy curioso con la parte técnica, ¿sí? Entonces, por un lado, me ha gustado desarrollar código, o sea, yo desarrollo código prácticamente desde el colegio, aunque no estoy en ingeniería de sistemas. En el último semestre de mi carrera, que prácticamente me interesé muchísimo más por ingeniería de sistemas, pero ya estaba por graduarme y de ahí en adelante hice mi carrera en startups, sí. Haciendo código, pero al mismo tiempo entendiendo los clientes. Y desde mi formación de joven, pues de niño, de hecho, mis tíos tuvieron empresa y en las mesas de conversación, pues era esa conversación, ¿no? Era, este cliente tiene esta necesidad, tengo este problema, la máquina falló, este proveedor me está cobrando tanto, los costos no me dan, o sea, en mi formación desde la niñez tuve como esa permeabilidad de todos los temas empresariales, de problemas del día a día, y pues vi a mis tíos sorteando situaciones muy difíciles. Okay. Y pues después de eso me formé para llegar a esa comunidad, ¿no? Entre el producto
y el negocio. ¿Sí? Ok. Vale, muchas gracias. Ahorita tú estás pues como Chief Product Officer de Instalib. Sin embargo, si no estoy mal, Instalib nació como una especie de spin-off de Mercadoni. ¿Cómo tomaron ustedes la decisión de dar ese paso, de cambiar de Mercadoni a ya desarrollar una nueva empresa, un nuevo negocio, de pronto una nueva filosofía? Sí, pues a ver, los que hemos estado en emprendimiento hemos visto este tema de spin-offs, quiebras, mucho más frecuente de lo que uno quisiera. Sí. ¿Sí? Y hay que ser consciente de eso sin tenerle miedo, pero también pues preparándonos lo más posible para que eso no ocurra y al mismo tiempo cuando ocurre tomando el mejor provecho. O sea, te lo digo con toda la honestidad, desde Smart Assets se quebró, ¿sí? Cuando estábamos ya bien avanzados en el desarrollo del producto. Y fue una experiencia increíble porque aprendimos muchísimo de esa quiebra. Sí, muchas lecciones. Obviamente fue muy duro, ¿sí? Fue muy desmotivante, fue muy frustrante, mucho tiempo de trabajo. Ya habían personas que se habían dedicado full a Smart Assets, entonces estas personas se sintieron en el limbo, Sí. ¿no? Y fue el primer encuentro contra la realidad muy fuerte de qué es emprender. Y pues cualquiera diría, bueno, ya me pasó, no me vuelve a pasar. No, lo viví en el resto de emprendimientos N veces. De mis amigos emprendedores, quebrándose una y otra vez, y aprendiendo y resurgiendo, porque creo que esa es la parte que hay que contar, ¿no? O sea, el emprendedor es aquel que tiene demasiada motivación de hacer algo, pero al mismo tiempo es capaz de resurgir cuando viene el momento más difícil, ¿sí? Okay. Eso no es una característica de todo el mundo. Sí. Entonces, en Rappi también vimos la situación difícil muchas veces, ¿sí? Y siempre surgir. Y Mercadoni pasó lo mismo, para volver a tu pregunta. Yo llegué a Mercadoni y empezamos a ir muy bien en términos de producto. O sea, los primeros módulos que yo hice de producto lograron solucionar problemas que tenían graves Mercadoni, fundamentales en métricas, por ejemplo, de entrega a tiempo y de eficiencia operacional. Pero se vienen las cosas abajo por otro lado, ¿sí? Se vienen las cosas abajo por el lado de finanzas, por una historia que ya tenía Mercadoni, ¿no? Y ahí es donde pues los socios en ese momento, algunos se van, la junta toma decisiones, algunos se quedan y me invitan a mí a ser cofundador del pivot de Mercadoni. Entonces, pues yo ya tenía, digamos que ver de cerca varias quiebras encima, ¿sí? Pues en ese momento le tiene uno endurance un poco, endurance a lo que es una quiebra. Si no sale uno despavorido, sino que entiende la realidad de ser emprendedor. Y pues los socios me dicen, vamos a emprender y queremos que hagas parte. Y pues yo le digo, bueno, pero miren, yo hago parte, pero pues vamos a ser socios, vamos a cofundar esto. Yo tengo que tener toma de decisión en qué equipo se va a quedar, ¿sí? Tengo que tener un poco también de una influencia grande en la propuesta de valor, o sea, cuál es el producto que vamos a hacer y qué vamos a vender, ¿sí? Y digamos que de alguna forma haber tomado una posición tan empoderada ahí fue gracias a que ya había vivido bastantes cosas atrás. Sí. O sea, ya he vivido una quiebra propia, ver a otros amigos quebrándose y hablar con ellos todo el tiempo de sus experiencias, haber trabajado en Rappi con el tigre atrás, me había hecho decir, si vamos a apostarle a un pivot, vamos a hacerlo correctamente. Sí, vamos a hacer con el equipo que yo creo que funciona, vamos a hacerlo con el producto que yo creo que funciona, vamos a hacerlo con la propuesta de lo que yo creo que funciona. Y pues como dice la frase, ¿no? Never waste a good crisis. ¿Sí? Sí, es verdad. Las crisis tienen la oportunidad de cambiar todo, ¿sí? Sí. Y hay que aprovecharlas. Entonces, ahí fue donde monté al barco, no fue para nada fácil, pero bueno, aquí estamos. Sí. Me recuerda mucho lo que dices. Hay una frase del creador de Dell, la empresa esta de computación gigante, que él dice, si no tienes una crisis, créala. Porque, o sea, de pronto es un extremo. Sí. Sin embargo, sí es importante como tener ese sentimiento de urgencia y sentimiento de querer sobrevivir. Sí, yo creo que, a ver, en el mundo de emprendimiento no va a haber una sola persona que creo que no tuvo una crisis, ¿sí? En la parte personal, igual, ¿sí? O sea, en el ámbito personal, yo lo que me he dado cuenta de mi experiencia es que las crisis personales hay que aplicar la misma situación, ¿sí? O sea, cuando tienes una crisis personal, tienes que aprovecharla para crecer. Sí. Y crecer es doloroso. Sí. Incluso, te lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, me he dado cuenta que las enfermedades también son grandes maestros, ¿sí? O sea, es muy holístico esto que estoy diciendo. El tema de cuando vienen los momentos difíciles, aprovecharlos para crecer, aplica para todas las situaciones, profesional, personal, salud, sentimental, etcétera, ¿sí?
Entonces creo que la frase de él es, me hace raro alguien que no tenga una crisis, ¿sí? Porque la va a tener, siempre. Sí. Y hay que aprovecharla, porque siempre te va a llevar al siguiente escalón. Y de hecho están correlacionadas. Cuando tienes una crisis en el ámbito personal, va a servirte, si logras entender el mensaje, si logras crecer con esa crisis personal, te lo aseguro que te va a servir para el lado empresarial. Sí, es Y verdad. te formas como un gran ciudadano, como una gran persona completa, ¿sí? Entonces creo que difiere un poco en la persona, en esta persona en eso. O sea, creo que si no tienes una crisis, búscala, sí, pero es raro que no tengas una crisis, ¿sí? Ahora, si estás en un ambiente como el que yo he estado toda mi vida profesional, pues crisis nos van a sobrar, ¿sí? O sea, de pronto mis amigos que trabajan en empresas corporativas, es un poco distinto, ¿no? Sí, un No poco es que no más- hayan problemas, Sí, pero hay más estabilidad, de cierta es forma. más estable, es más seguir algunas reglas, es más seguir un libreto, es aprender ese libreto cómo funciona, empoderarse de él, hacerle cambios menores. Claro, las empresas grandes también tienen situaciones difíciles, ¿no? Llega al mercado un competidor fuerte, no les funciona cierto tema legal o hay un cambio en la legislación, o sea, hay. Pero es diferente cuando estamos emprendiendo con un flujo de caja a 90 días, ¿sí? Cuando estamos teniendo que pagar la nómina con nuestros propios fondos, ¿sí? O sea, es otra dimensión. Entonces sí creo que pues, la frase hace mucho sentido. Si no tiene una crisis, créala. O yo la cambiaría un poco es, si estás en un momento muy cómodo, júntate a un grupo de personas que te hagan desafiarte, ¿sí? Que te hagan vivir una crisis de cerca. Sí, interesante, súper válido eso. Vale, ahora que hablamos un poco también pues del tema de creación de empresas, de legislación, de cómo se pueden mover las cosas. En Colombia, en los últimos, tal vez década, diría yo, ha habido un surgimiento de diferentes startups como Rappi, Avi, Smartset, Sensalib. ¿Qué sientes que tiene el ecosistema colombiano que puede, de cierta forma, permitir a estas startups surgir y qué otras limitaciones crees que puede haber? Eso es una pregunta muy buena. Yo creo que Colombia tiene una combinación de dos cosas. Primero, el tema de las crisis, ¿sí? Somos un país en construcción y es un país con muchas ausencias en términos de cosas que se necesitan, ¿sí? Y eso nos ha generado una mentalidad de lo que yo llamo bootstrappers, ¿sí? O sea, personas que están dispuestas a ponerse la camisa y salir adelante, ¿no? Y uno lo ve, las personas que más se ponen la camisa son las personas que más problemas tienen, ¿sí? Y son admirables. Lo que el promedio colombiano honesto trabajador hace es increíble, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos como ese espíritu, ese drive, esa motivación de hacer cosas porque lo necesitamos, porque no tenemos la vida resuelta. Sí. Y por otro lado, de alguna manera, el sistema también lo permite, ¿sí? O sea, es un país que no tiene tantas limitaciones, tantas restricciones, en especial tanta burocracia, a pesar de que podría cambiar mucho, ¿no? O sea, a ver, yo no soy para nada un promotor del status quo político y económico del país. Yo creo que hace falta muchísimo. El tema de los impuestos es un tema súper agresivo para los emprendedores. Exacto. El tema de las condiciones correctas para emprender, hay algunos países que lo hacen mejor que nosotros. Pero hay espacio para inventar, ¿sí? Okay. Entonces creo que esa mentalidad de salgo adelante porque salgo adelante, ¿sí? Que la tiene el colombiano, y un lugar donde finalmente se puede uno atrever más, hay menos restricciones, ha hecho que eso se catalice. Sí, es un drive bastante potente. Ok, vale, súper bien. Yo cuando pienso en la historia de Instalib, siento que de pronto, o bueno, a mi forma de verlo, siento que podría ser entrar pues, mercado de muchos pues, business to business, de retailers que son muy grandes, que tienen una historia, una trayectoria, que de pronto son sistemas un poquito más lentos o que ya tienen sus sistemas. ¿Cómo logran ustedes integrarse a estas empresas que de cierta forma son empresas un poquito más viejitas con todo de nueva tecnología y todo eso? Ese es un punto muy importante porque en nuestra experiencia, a pesar de haberlo logrado, también fallamos. Entonces, ¿en qué me di cuenta que uno falla? Uno falla cuando intenta reemplazar algo que ellos ya tienen, ¿sí? No funciona. Y no funciona ni siquiera reemplazar algo por lo que ellos tienen con algo un poco mejor. Okay. ¿Sí? Ni siquiera con algo sustancialmente mejor. Tiene que ser exponencialmente mejor para que lo reemplacen. ¿Sí? Sí, para que valga la pena para ellos. Exacto. ¿Sí? O sea, las empresas grandes pues tienen lo que llaman en inglés el switching cost, ¿no? Yo no tengo el mejor proveedor, pero llevo tanto tiempo trabajando con él, tengo tantas conexiones, tengo tanta integración tan robusta, tengo tantos datos puestos que yo no me voy a cambiar por algo mejor, ni siquiera por algo sustancialmente mejor.
me voy a cambiar por algo disruptor, ¿sí? Sí. Y eso es difícil, ¿sí? Las veces en Instagram que tuvimos módulos que eran mejores que lo que tenían, no funcionó. ¿Qué funcionó? Funcionó cuando era algo sustancialmente, exponencialmente mejor o que era una necesidad nueva, ¿sí? Okay. Entonces, más puntual esa segunda, ¿sí? ¿Qué pasó realmente en el ecosistema? Cuando llegaron los marketplaces y empezaron el sistema, el modelo de domicilio digital empezó a surgir, que no fue en Colombia, ¿no? En Colombia estaba Rappi, pero en México estaba Uber Eats, en Chile estaba Corner Shop, en Brasil estaba iFood, en Europa estaba Delivery Hero y Globo. O sea, fue un tema global. Sí. Estos tipos llegaron y dijeron, queremos ir. Entonces, fíjate que ahí cuando llegan a decir, queremos ir a este modelo nuevo, se dan cuenta que no tienen algo para eso, ¿sí? Entonces, más que llegar a reemplazar algo que existía, fue una necesidad completamente nueva. Ok. ¿Sí? Y ahí es donde hay que capturarla, ¿sí? Como dicen, me decía un amigo en estos días, que un profesor en su clase en Estados Unidos le decía, you identify an opportunity and you take it, ¿sí? Okay. O sea, apenas identificas una oportunidad, la tomas. Eso es sagrado en emprendimiento, porque se va, ¿sí? Ahora, si no la tomaste, tampoco llores. ¿Por qué? Porque siempre hay. Sí, hay más oportunidades. Ahorita estamos en un momento muy interesante, porque todos los emprendedores están muy fuertes con el tema de IA, ¿sí? De inteligencia artificial. Y muchos se lamentan, no la cogí, no la tomé. Bueno, yo no pienso tanto así, ¿sí? Yo digo, hay muchas cosas que se están abriendo porque se abren nuevas necesidades, se abren nuevas oportunidades con el tema de inteligencia artificial. Intentemos tomarla, pero el que no la tome tampoco se va a acabar el mundo, vienen más. Sí, más. Entonces la respuesta es esa. Si es o haces algo exponencialmente mejor de lo que ya tienen que amerite el switching cost, o aprovechas una necesidad nueva, ¿sí? Okay. Entonces eso en el negocio B2B es vital. Vale, también mencionaste la importancia de cómo ejecutar, como de tener la oportunidad y aprovecharla. Siento que en general mucha gente tiende a quedarse en la visión, en yo sueño hacer algo, yo sueño hacer cosas grandes. Tú como cofundador y como un empresario que ya ha tenido varias historias de éxito, ¿qué sientes que debe tener una persona para poder traducir esa visión en una real ejecución y pues lograr los objetivos? Eso es clave, ¿sabes? Hay varias cosas ahí. La primera con la que yo arrancaría es una frase que me gusta mucho, que aprendí de una persona que trabajó conmigo, que dice, entitlement is poison. Sí, la traducción en español es rara, pero es la persona que se cree mucho se envenena. Sí. ¿Sí? Entonces, eso primeramente pone una posición receptiva y humilde de no saber. Okay. Y yo creo que esto es clave en emprendimiento, la vulnerabilidad. Sí. O sea, no debes pretender emprender si no eres capaz de ponerte en una posición vulnerable de que no sé. ¿Por qué? Porque solamente desde esa posición vulnerable vas a poder tener la receptividad para aprender. Okay. Y las ganas, ¿sí? Cuando vas a la ejecución no es planes, la ejecución no es lo que llaman los gringos wishful thinking. ¿Sí? Me perdonan el Spanglish, pero creo que hay términos muy buenos que a mí realmente me gusta del inglés. Sí, emprender no es el plan, no es la idea perfecta, no es el hacerse idea de lo que va a pasar, no. Emprender es ejecutar incansablemente. Y para poder ejecutar, te empiezas a dar cuenta que te hacen falta muchas habilidades. Okay. Te hace falta, en mi caso, yo me empecé a dar cuenta de esto en la universidad. De hecho, en el grupo de emprendimiento de los Andes y los amigos emprendedores fue chévere, porque yo me empecé a dar cuenta que había mucha gente con muchas ideas, pero todos sufrían de lo mismo. Todos querían el socio de ingeniería de sistemas y no lo conseguían. ¿Sí? Entonces, todos los emprendedores que tenían ese espíritu emprendedor se empezaron a quedar cortos porque no sabían programar. Y el camino que yo tomé fue aprender a programar. ¿Sí? Y ahí abrí una caja de Pandora enorme, porque cuando uno dice eso, pero ya empieza a hacer un tutorial y otro tutorial, otro tutorial, y otro curso, y otro curso, y otro curso, dice, esto es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Sí. Y mira lo curioso, yo tomé ese camino y nunca he sido programador de planta, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? Que como hice tantos cursos, yo llevo, todavía lo hago con AI. O sea, yo llevo 10 años aprendiendo a programar. Llevo 10 años haciendo código. Y todos los días lo hago. Por lo menos 3, 4 veces por semana estoy 1 o 2 horas en el computador haciendo algo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a pesar de que no he sido programador de planta, ese conocimiento me ha permitido administrar un equipo de desarrolladores que sí programan. Sí. ¿Sí? Entonces, para volver a la pregunta,
Si quieres ejecutar, si quieres emprender, tienes que ejecutar. Si quieres ejecutar, tienes que tener habilidades. ¿Sí? Y si quieres tener habilidades, tienes que trabajar por ellas. ¿Sí? Entonces, es solamente desde una posición de no sé y quiero aprender, vas a poderlo lograr. Y dedicarle muchas horas. ¿Sí? Ya cuando estás ahí, cuando empiezas a sentir que estás dominando un tema, pues ya puedes hablar con un ingeniero de tú a tú en los mismos términos, ya puedes entenderlo, ya él te puede entender a ti, ya puedes tener una conversación clara donde él te cree a ti como líder, ¿sí? Y ya empieza a pasar la magia de que empieza a productizarse algo, ¿sí? Okay. Pero, como dice el dicho, para improvisar hay que prepararse, ¿sí? O sea, uno como emprendedor improvisa, de un momento a otro estoy con un cliente, improviso, hago algo que no estaba planeado. ¿Pero por qué lo hice? Porque estaba muy preparado para hacerlo, ¿sí? Entonces, a todos estos emprendedores con ideas, fantástico, pero el mensaje que les dejo es el paso número 1 de cientos, okay. ¿Sí? Tomen una posición vulnerable, tomen una posición de no sé, y no me da pena decirlo, ¿sí? Y tomen una posición de adquirir capacidades, adquirir conocimientos, adquirir habilidades. Y después de eso, así no vayan a ser las personas que les ejecutan, van a ser las personas que pueden hablarle de tú a tú a las personas que sí ejecutan y van a generar esa credibilidad. Ok. Vale, y la última pregunta, nos enteramos que recientemente fuiste papá, entonces primero que todo, felicitaciones. Gracias. Y también nos gustaría saber cómo ahora ser papá altera tu vida, cómo cambia tu vida respecto a tu proyección del futuro, de tus empresas, de tus proyectos. Bueno, ser papá es un reto más, ¿no? Es un reto de otra índole. Creo que los que nos gusta la aventura de la vida, creo que tener un hijo hace parte muy notoria de eso, ¿no? O sea, pues yo he disfrutado todas las aventuras de emprendimiento en las que he estado y tener un hijo es una aventura completamente distinta, pero sigue siendo una aventura. Entonces, en mi caso, pues tengo muy claro que mi hija, que es la primera, no sé si tengamos más, probablemente sí, pues yo voy a ser un papá muy presente, ¿sí? Un papá dando cimientos a un ser humano que viene en camino para dejarle lo mejor de lo mejor en su formación. Creo que la casa, el 70-80% de la formación viene de la casa y tengo mucho que darle. Sí. Entonces, claro, la pregunta que me viene después de tomar una decisión de esas es ¿cómo voy a hacer para no dejar de ser yo, ¿no? El emprendedor, el empresario, el trabajador que pues he sido y quiero seguir siendo, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad creo que hay varios pilares ahí. A mí me gusta mucho este inversionista Naval Ravikant, famosísimo, y él dice que el emprendedor no es el que trabaja todo el tiempo, ni el que trabaja durísimo. Fíjate que yo difiero en eso en algunas cosas con muchos emprendedores. Yo sí he trabajado muy duro y he visto momentos donde hay que trabajar muy duro, ¿sí? Incluso dormir muy poco. Sí. Pero son ciclos. Él habla que el emprendedor es como el tigre, ¿no? El tigre duerme un gran pedazo del día, no hace nada un gran pedazo del día, pero cuando ataca muy duro. Okay. Sí, cuando ataca muy duro. Sí. ¿Eh? Yo creo en eso. Yo creo que emprender también es estar descansado, pensar, pero cuando uno ya tiene la idea bien pensada, ejecutar con mucha firmeza y mucha determinación y hasta que termine, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, probablemente la forma en que lo haré ahora no va a ser la misma hace unos años. O sea, hace unos años mi trabajo era el 100%, ¿sí? Ahorita dedicaré tiempo a mi hija. Sí. Pero no, o sea, yo pienso que tiempo para todo. O sea, la vida es muy dinámica. Los primeros años, los primeros meses de mi bebé, pues van a exigir mucho más de mí, ¿sí? Probablemente ahí estudiaré más, sí, probablemente ahí tomaré una posición más directiva, más estratégica, más de pensar en el tiempo que tenga. Cuando ya mi bebé crezca un poco más, pues seguramente tendré más tiempo libre para irme con mucha firmeza a la ejecución, ¿sí? Entonces, sí, es un desafío, claro que hay que tomarlo como algo serio, no es algo menor, pero estoy convencido que se puede y estoy convencido de que no tengo que sacrificar el tiempo que quiero compartir con ella por hacerlo. Sencillamente es pilotear esas diferentes mareas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay uno de los gigantes de Estados Unidos, Andrew Carnegie, que tuvo un imperio gigante de acero. Él, cuando se retiró, vendió su compañía de acero a JP Morgan. Se convirtió en la persona más rica del mundo. Desde ese punto, él lo que dice es que básicamente el resto de su vida estuvo trabajando mediodía y el resto mediodía se dedicaba más como a sus cosas personales. Y en ese momento es cuando amasó más fortuna. Entonces, como incluso pudiendo balancear estos dos aspectos de su vida. Entonces, me hace muy importante. Sí, bueno, creo que no estoy en una posición todavía de Carnegie. No, pero es una situación distinta, pero... Pero estoy de acuerdo.
O sea, hay el flywheel, ¿no? El que llaman el flywheel, ¿no? El interés compuesto. El interés compuesto no solamente es de finanzas, No, es de todo. es de todo, ¿sí? Después de que ya logras un ritmo, logras una base de conocimiento, logras una astucia, un conocimiento en diferentes áreas, ya hay una inercia, ¿sí? Que tienes que seguir alimentando, pero ya no es poner la rueda a andar desde cero. Entonces, sí, lo veo y lo comparto bastante. Vale. Vale, Antonio, esas serían todas las preguntas por hoy. Muchísimas gracias por tu Bueno. tiempo y compartirnos tu conocimiento. Muchísimas gracias.